Hola, estimados estudiantes. En este breve resumen voy a hacer algunas explicaciones y algunos datos importantes que nos revela el séptimo informe del estado de la educación del 2019, siempre enfocado hacia nuestro curso, retos y perspectivas actuales de la educación. Vamos a concentrarnos en las perspectivas, retos y desafíos de la educación costarricense. En este informe o en este pequeño resumen vamos a tomar aspectos relacionados con la investigación en sí, cuáles son sus características y su conformación o su diseño de investigación, la educación preescolar, la educación primaria, la educación universitaria, la estructura organizativa y la gestión del MEP, la situación real o actual de nuestra educación en general y los desafíos claves e innovaciones que resultan ser urgentes. Número 1. Aspectos generales de la investigación. Vamos a hablar primeramente de cuál es la razón de ser de este informe. Es un informe que trata de dar seguimiento a las aspiraciones nacionales de la educación. Sin embargo, esa construcción de aspiraciones habría que ver desde dónde se construye y aspiraciones para quiénes. La finalidad del informe busca proveer de conocimiento actualizado a la ciudadanía sobre el debate público de la calidad sobre políticas educativas, apoyando la toma de decisiones basada en la mejor evidencia científica posible. En cuanto a la metodología, la investigación académica generada por una red interdisciplinaria de investigadores y valorada mediante el diálogo entre diversos actores sociales y políticos es la base para la identificación de los desafíos nacionales en educación y las oportunidades de diseño y reforma de las políticas públicas. El informe es un producto colectivo con procedimientos de investigación y participación social que involucran a muy diversos actores. Intervienen una amplia red de investigadores y colaboradores de escuelas y colegios públicos y privados, facultades, centros y programas universitarios y comisiones universitarias. También se vinculan a este esfuerzo otras instituciones y programas estatales, universidades privadas y órganos de coordinación. Además, especialistas, centros de investigación privados, organismos no gubernamentales y organizaciones sociales y gremiales. La legitimidad social se produce mediante una metodología de investigación participativa que incluye la realización de talleres de consulta con académicos, actores de la sociedad civil y actores gubernamentales para discutir los avances de la investigación y recibir retroalimentación para su mejora. Un aspecto medular de esta metodología es la integración de un consejo consultivo con personalidades de procedencia diversa y vocación pluralista, reconocidos por sus contribuciones en asuntos educativos y por sus nexos con variados sectores de la sociedad. Hemos impulsado con muy buenos resultados la interdisciplinariedad en la preparación de los informes del estado de educación. La educación no es un tema exclusivo de los académicos y profesionales en educación. Otras áreas como la economía, la sociología, la estadística, la historia, las ciencias políticas, la psicología, la arquitectura, las ingenierías o las neurociencias parecen ampliar el conocimiento y el arsenal metodológico. El abordaje interdisciplinario permite dar mejor cuenta de la complejidad de los procesos educativos en el contexto actual y de los retos que impone la cuarta revolución industrial del siglo XXI. Aquí me permito hacer una pausa para hacer una aclaración importante. La política pública y educativa reconoce la cuarta revolución industrial como de interés nacional para orientar los esfuerzos en educación. Esta implica un cambio en el orden industrial y económico. Se transforman los sistemas de producción y, por tanto, un cambio en la creación de productos y servicios. Este tema es de mucha importancia para nosotros en el campo educativo. Estaremos profundizando más sobre este tema en el curso de elaboración de recursos y materiales desde las TIC, el cual llevarán en el siguiente ciclo. Es un tema sumamente interesante en el cual debemos analizar muchos aspectos con un carácter crítico.
Para efectos de este curso no profundizaré mucho en este tema, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta más adelante para la realización de un trabajo final que deben de hacer en esta última sesión, correspondiente a la sesión presencial número 16. Este informe incluye un capítulo especial que da continuidad a la línea de investigación iniciada en la edición anterior, basada en la aplicación de ejercicios de observación de clases. Su finalidad es entender mejor los procesos reales de enseñanza y aprendizaje y los factores asociados al rendimiento académico. Por tanto, prevalece un enfoque de investigación interpretativo. Esto se hace desde hace algún tiempo en los informes del estado de la educación, debido a que una de las grandes críticas que ha recibido es que todo se hacía desde la vista o la mirada de los especialistas y se hacía poco estudio directamente en los contextos educativos. Y aunque sigue siendo observadores que van al interior de los centros educativos para hacer investigación, pues podría dar algunos datos importantes, siempre tomando en cuenta que no se basa en un enfoque más crítico social. Por lo tanto, también tendríamos que reflexionar un poco sobre esos aspectos. En este capítulo, el foco, en este informe del estado de la educación, siempre se agrega algún estudio extra sobre alguna de las problemáticas detectadas por el mismo estado de la educación. Entonces, en todos los informes siempre hay un apartado más sobre alguna investigación importante que hacen al respecto. En este caso, en este séptimo informe de la educación, se incluye una investigación realizada hacia la implementación de los nuevos programas de matemáticas, el cual se describe a continuación. En este capítulo, el foco de atención principal fueron las prácticas de los docentes de matemáticas en el marco de la aplicación del programa de estudios vigentes desde el 2012. Se recurrió a observadores especializados que son docentes universitarios en el área de educación matemática. Los resultados ofrecen una mirada exploratoria sobre la manera como se desarrollan las lecciones en grupos de 10º año pertenecientes a los colegios ubicados en la gran área metropolitana, seleccionados por ser centros educativos de gran tamaño. Las conclusiones no pueden extrapolarse más allá de los casos observados, y las relaciones encontradas no se pueden entender como vínculos causales. Aún así, el estudio identifica hallazgos de gran utilidad que sirven de base para futuras investigaciones sobre el tema y pueden alimentar, con las precauciones del caso, el desarrollo de sistemas de seguimiento sobre la calidad de las lecciones que se imparten en las aulas. Como ven, hay un predominio en este caso de este estudio que se fue agregado, hay un predominio de carácter exploratorio. Mencionaré solo este aspecto en esta parte de la presentación, porque no es un tema que nos ocupe para nuestro curso de retos, porque está más orientado a los que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas. Y el curso trata de responder en general a los retos y a los desafíos de la educación en general. Bueno, el informe toma en cuenta además investigaciones hechas por diversas entidades, instituciones y organizaciones que lo sustentan, como ADA, Colipro, SINAES, UNIMED, entre otras. Por su parte, otras suministraron información o acceso a sus bases de datos, como ANDE, CRUSA, el CIDE-UNA, el INEINA, el MEPFOT, Programa Nacional de Informática, entre otros, que brindaron también acceso a sus registros. El estudio fue realizado en un total de 2 años, desde el 2018 al 2019, y el financiamiento es de CONARE, el Consejo Nacional de Rectores. Perspectivas, retos y desafíos para el nivel educativo. Ahora vamos a hacer un análisis de los diferentes niveles educativos, empezando desde preescolar. En cuanto a la educación preescolar, tenemos que mencionar que es necesario contemplar la rápida ampliación reciente de la cobertura con una mejora en la calidad de los servicios. Es decir, lo que ha ocurrido es que ha habido mayor cobertura, tenemos más niños en preescolar, pero eso no se ha reflejado en un aumento en la calidad educativa. Por lo tanto, algunos desafíos y retos en este nivel son: diversos actores educativos miran con buenos ojos los programas que se empezaron a implementar en el 2015, aunque la lectura emergente
¿Qué es la lectura emergente? Es un tipo de metodología que está orientada a desarrollar procesos de lectoescritura en este nivel sin que los niños tengan que necesariamente escribir, sino que es una metodología más orientada a ir propiciando las habilidades necesarias para que cuando lleguen al primero y al segundo grado de la escuela puedan tener mejores capacidades en el proceso de desarrollo de lectura y escritura. En algún tiempo lo que se desarrollaba en preescolar era un proceso que se llamaba aprestamiento, que era el desarrollar las destrezas de escritura a través de ejercicios que se hacían para ir lo que algunos docentes llamaban aflojando la mano y la mente para ir preparándose para el proceso de lectoescritura. A ese proceso se le llamó aprestamiento. A este nuevo proceso se le llama lectura emergente. Los desencuentros y problemas de comunicación entre actores educativos impiden la implementación fidedigna de dicho programa y una mejora en la calidad educativa. Hay poca actualización e involucramiento de profesores universitarios en las tareas de investigación. Debilita la formación de los futuros, lo cual debilita la formación de los futuros docentes. Un aspecto importante es que manifiestan los docentes en este nivel es que no tienen muchos procesos de seguimiento ni de comprensión en los mandos intermedios, como son las de la dirección institucional, de los procesos que deben de emprender. Las capacitaciones del ministerio son deficientes y por tanto no hay una uniformidad a la hora de desarrollar este tipo de cambios que deben de implementarse en el nivel preescolar. Ahora hablaremos de la educación primaria. Vamos a plantearlo como una perspectiva inicial, que los problemas poco conocidos, que existen problemas poco reconocidos en primaria que impiden que los estudiantes tengan bases sólidas para avanzar con éxito en los ciclos posteriores de la educación, como la educación secundaria, por ejemplo, que sería el siguiente nivel al que deben de acceder los niños. Esto representa varios retos y desafíos, entre los que tenemos los siguientes. Existe mucha disparidad en el desarrollo y el cumplimiento de los programas de estudios, lo cual genera problemas para que los estudiantes logren avanzar en los niveles superiores del sistema. Este informe aboga por la necesidad de universalizar el currículum mediante una estrategia de menos escuelas y mayor concentración de matrículas en sitios más poblados, con el fin de atender mejor a la población estudiantil. Esto no sería más que ir eliminando las escuelas unidocentes que están en lugares donde hay muy bajo nivel de población para llevarlos a centros un poco más poblados en donde la institución sea un poco más grande y se le pueda ofrecer mayor calidad educativa a los estudiantes. En este informe también se habla de que las carreras de primero y segundo ciclo tienen un débil manejo de los contenidos y las didácticas específicas en la lengua materna, lo cual es una cuestión que compete a las instituciones de enseñanza superior y específicamente a las carreras en educación en primero y segundo ciclo. Al tener debilidad supuestamente en contenidos y en didácticas, entonces no hay una preparación del docente para que pueda desarrollar efectivamente de manera más exitosa los programas de estudios. Claro está, eso partiendo de la idea de que siempre la mayoría de los graduandos que se gradúan de las universidades terminan trabajando para el mayor empleador, que es el Ministerio de Educación Pública. Se debe mejorar el sistema de selección de personal para apuntar hacia una contratación de educadores de alta calidad. El cambio demográfico genera oportunidades que no se están aprovechando. Ofrecerse un currículo completo y ampliar una jornada no es un cambio estructural. Aquí quiero hacer esa aclaración que considero muy importante. Lo que sí es cierto es que el nivel demográfico ha decaído en los últimos años, es decir, tenemos menos niños en preescolar y en primaria, lo que estaría haciendo pensar a nuestro sistema educativo que podríamos ampliar el tiempo lectivo, es decir, convertir las escuelas de jornadas normales a jornadas ampliadas, horarios ampliados. Entonces los chicos ya no irían solo desde las 7 de la mañana hasta mediodía o de mediodía a 5 de la tarde, sino que estarían más bien yendo en una sola jornada de 7 a 2 o 3 de la tarde. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, de acuerdo al estudio que hemos hecho de las pedagogías
en los bloques de exposición en el curso, que no necesariamente la ampliación del tiempo es sinónimo de un cambio realmente sustancial en la calidad educativa, ni tampoco significa un cambio estructural en la forma en que está diseñado el sistema educativo. Es decir, lo que se llama ofrecer un currículum completo hace entonces atribución a que va a perpetuarse el sistema de un montón de asignaturas con baja calidad a la hora de que los chicos reciban la educación. Y en realidad eso no significa que va a mejorar, sino que simplemente se amplía el tiempo y se llena de especiales las instituciones educativas públicas. Otro aspecto importante es que urge prestar atención a los al rezago escolar y al aumento de adecuaciones curriculares en segundo grado. ¿Qué fue lo que pasó con primer grado y segundo? Que inicialmente los niños, cuando no lograban superar el proceso de lectoescritura en primer grado, había un gran índice de repitencia debido a esto. Entonces, como al principio y la lucha es que no haya repitencia en el sistema, como si la culpa fuera exclusivamente del nivel en primer grado, de los docentes y de la situación que se pueda dar en primer grado y del hecho de que no aprendan a leer y a escribir. Entonces había un alto índice de repitencia. Entonces la solución hace algún tiempo, hace algunos años, fue que entonces los niños no reprobaran en primero, sino que se extendiera hasta segundo la posibilidad de reprobar. Esto debido a que los niños muestran diferentes niveles de apropiación de la lectoescritura, es decir, que es un proceso que no se da en todos los casos en un mismo tiempo. Entonces, tratando de solventar esa situación, fue que se amplió a segundo grado el proceso de lectoescritura y que no hubiera niños quedados sino hasta segundo. ¿Y qué es lo que ha pasado? El estudio ahora lo revela. Simplemente ahora la desaprobación ocurre más en segundo grado. Y si no ocurre, entonces lo que genera es un aumento de adecuaciones en ese nivel. O sea, los chicos siguen sin aprender a leer y a escribir en el segundo nivel, en segundo grado. Lo que hizo entonces fue trasladarse el problema para el segundo grado. La mayoría de los docentes dicen conocer el programa de español, pero solo la mitad lo consideran relevante, porque no logran alcanzar la apropiación que requieren del mismo, ya que no reciben capacitación necesaria ni el acompañamiento en las aulas de forma adecuada. Ahora, solamente el 50% de los docentes tienen un perfil requerido para aplicar la reforma en español. Afecta su formación inicial y el predominio de prácticas tradicionales en las que prevalece una concepción de ver la lectura como algo ajeno al disfrute y al placer. Es decir, que no hay una comunión entre los docentes activos y los nuevos programas en cuanto debería ser el proceso de lectoescritura y el disfrute de la lectura, la estimulación de la lectura como elemento principal que cruza todas las demás asignaturas y que forma parte importante para el desarrollo del conocimiento y la preparación de los chicos hacia una educación de mayor calidad. Ahora vamos a analizar la educación superior en Costa Rica. La innovación, la perspectiva que hay con respecto es que la innovación en la educación superior es clave para ampliar las oportunidades de los jóvenes y enfrentar con éxito los desafíos de la cuarta revolución industrial. Vuelve a aparecer la cuarta revolución industrial, es decir, se empieza a mirar entonces que esa formación superior debe estar orientada hacia esa cuarta revolución industrial. Y entonces esto va en detrimento de mucha investigación que inclusive se hace en las instituciones de educación superior que están orientadas a una educación más integral, más completa, más humanista, más equitativa y hacia tratar de solventar los problemas sociales y los problemas de equidad que tiene nuestra sociedad. Pero como vemos, la cuarta revolución industrial no necesariamente tiene esa orientación. Aspecto que, como dije anteriormente, tomaremos muy en cuenta en el próximo curso. ¿Cuáles son los retos y desafíos de las universidades públicas? En cuanto a la gestión en las sedes, en cuanto a la gobernanza institucional y en cuanto a la oferta académica, son los tres elementos que voy a considerar que se va a considerar para este análisis. Bueno, el primer elemento sería entonces
en cuanto a la gestión en las sedes. La fórmula adoptada por varias universidades como la UCR de carácter público, UCR, UNITEC, de reproducir a pequeña escala la estructura administrativa de las sedes centrales restringe su capacidad de respuesta, encarece la gestión, prolonga los procedimientos burocráticos y genera conflictos de comunicación y de limitación de responsabilidades. Aquí lo que se está diciendo entonces que hay algunas problemáticas serias en la gestión de las sedes de las universidades, ¿verdad? En el caso de la Nacional, la sede que está en Coto, la sede que está en Pérez Celedón, en Guanacaste, ¿verdad? En Río Frío, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo un análisis y una crítica a la forma en que es deficiente la gestión en esas sedes. Se requiere tener un concepto administrativo más ligero y versátil en las sedes regionales. Ahora vamos a analizar el otro aspecto, la gobernanza institucional. Es necesario mejorar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos, apoyando el uso de las TIC, brindando más cursos virtuales. Vean qué interesante, en momentos de pandemia se habla entonces ahora de este informe, ya venía hablando de la necesidad de virtualizar. Y para nadie es un secreto las dificultades de todas las instituciones, no solo las superiores, ¿verdad? En los procesos de virtualización. No es una tarea fácil ni sencilla. Tampoco representa un cambio fácil para los estudiantes. Entonces son aspectos que debemos de analizar. Es necesario flexibilizar horarios para ampliar la posibilidad de quienes trabajan. En esto lo que hace referencia es que deberían diversificarse los horarios, ¿verdad? Y no solo hacer referencia a horarios que van de lunes a viernes, sino ampliar un poco el espectro para que haya más posibilidad de estudiantes que tienen situaciones de trabajo, por ejemplo en las noches o los fines de semana como el sábado. La oferta académica. Existe una redundancia de ofertas académicas en las regiones entre las universidades privadas y las públicas. Es decir, se ofrece, por ejemplo, la carrera de educación en las públicas, pero también se ofrecen las privadas. Y entonces no hay estudios más concretos que nos digan cuánto debería ser el porcentaje adecuado de acuerdo al mercado de trabajo de esas carreras. Hay mucha falta de comunicación y líneas claras a nivel nacional con respecto a la oferta y la demanda en las diversas carreras. Los actores regionales plantean la necesidad de graduar profesionales con habilidades para el emprendimiento y la innovación, para estimular el autoempleo y no solo formar para asalariados. Es decir, aquí se está apuntando más al emprendedurismo, ¿verdad? Es un aspecto importante también a tomar en cuenta para ver cuáles son realmente las intenciones que pueden haber detrás. Ampliar la oferta con carreras novedosas, interdisciplinarias, cortas y con un alto componente tecnológico. Porque en algunas áreas de conocimiento, los técnicos especializados tienen mayores oportunidades de empleo local. Aquí lo que está diciendo es que quienes tienen la posibilidad de ir a una sede regional de alguna de las universidades, las carreras que deberían de encontrar tendrían que tener más elementos de conocimientos técnicos y especializados, sobre todo especializados, porque eso le abre más oportunidades en las mismas regiones donde viven las personas a poder ostentar por un salario, por un empleo. Un empleo que es de naturaleza local. Ahora vamos a hablar de un aspecto que a mí me parece relevante, que es la estructura y la gestión del MEP, que tanto se habla sobre el tema. La perspectiva es que la estructura y los estilos de gestión del MEP obstaculizan avanzar el logro de los objetivos nacionales de cobertura y calidad educativa. Definitivamente es algo muy obvio, ¿verdad? De hecho, este informe no toca cosas estructurales, habla de cuestiones muy obvias que se generan como parte de lo que ya todos conocemos, ¿verdad? De la falta de articulación, de información, de las cuestiones burocráticas, y además no descubre muchas cosas nuevas porque en realidad no toca la estructura de producción y la estructura socioeconómica del país. Entonces lo que hace es realmente revelar cosas o dar a conocer muchas cosas que ya
muchos intuimos o que ya somos conocedores de esas situaciones. Bien, vamos a hablar entonces de los retos y de los desafíos en el caso de la estructura del MEP. Los instrumentos de información usados para recabar información, esa es la primera parte, otra segunda parte que es la planificación de la red educativa y una tercera parte que está en la siguiente diapositiva, pero vamos entonces a ir por partes. Los instrumentos de información usados para recabar información es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque el informe habla de que hay que establecer un sistema informático integrado entre todas las dependencias que proporcionen insumos para el diagnóstico y la toma de decisiones en los diferentes niveles. Ok, lo que está diciendo es que debería de utilizarse un sistema informatizado más completo, ¿verdad? Que la información vaya y fluya de manera más fácil y que pueda tener más facilidad la gente de tener la información indistintamente desde donde la esté buscando, ya sea desde las direcciones regionales, desde las instituciones educativas. Es decir, utilizar los sistemas informáticos para que haya más transparencia en el acceso y en el uso de la información. Implementar un expediente electrónico para cada estudiante que permita dar seguimiento individualizado a su trayectoria educativa. Ok, ¿cuál es la intención de esto? Bueno, básicamente está apuntando a que si hay también un sistema informático que permita dar seguimiento individualizado a la trayectoria educativa desde que el chico ingresa a la educación formal en el preescolar y hasta que avanza a la universidad, tiene la intención de tener más facilidad a cuál va a ser su trayectoria y no permitir entonces que haya deserción educativa. Permite además ver cómo anda el rendimiento académico del estudiante y eso que llamamos exclusión escolar. Bien, con respecto a la planificación de la red educativa, la red educativa se refiere a la forma en que están distribuidas en el país o en el territorio nacional los diferentes centros educativos, ¿verdad? Es decir, cuál es la cobertura, en qué lugar geográfico se encuentra cada uno de los centros educativos. A eso se refieren con la red educativa. Reducir la cantidad de las escuelas unidocentes, lo que mencionaba anteriormente, y consolidar escuelas pequeñas en centros de mayor población. Así que cambiar horarios alternos a horarios regulares. Tal vez para los que no conocen qué es esto de horarios alternos y qué es horarios regulares. Bueno, primero las escuelas unidocentes, como su nombre lo dice, son escuelas muy pequeñas donde un solo docente atiende todos o varios de los niveles educativos de primaria, ¿verdad? Entonces un estudiante puede estar en una jornada, por ejemplo, atendiendo a 3 chicos de primero, 4 de tercero, y en la otra jornada de la tarde tiene 5 de sexto, 3 de cuarto y 2 de quinto, por ejemplo, y tiene que atenderlos en una sola jornada cada uno. Como es un solo docente, entonces él hace un horario que va desde la mañana aproximadamente a las 11 o 10 y algo, y entra la otra jornada que sale como a las 3 y algo, en zonas rurales bastante alejadas. También hay escuelas, ¿verdad?, un poco más grandes, direcciones 1, en donde hay docentes que tienen 2 grupos, tienen un cuarto y un quinto, por ejemplo. Entonces en la mañana atienden un cuarto, digamos que de 7 a 11 aproximadamente, 10 y 40, y después en la tarde el otro grupo, hasta 3 y media, 4 de la tarde, o depende del horario. Eso se llama horario alterno, entonces se le paga el salario base más un 50% por el segundo grupo, se llaman horarios alternos. Tómese en cuenta que en estos lugares donde hay horarios alternos casi no hay asignaturas especiales, entonces los docentes pueden condensar más esos horarios para comprimirlos y hacer que los chicos puedan salir un poco más temprano, tomando en cuenta las condiciones de lluvia, acceso y distancia que tienen que recorrer los niños en esas regiones. Eso para que sirva de explicación. Con respecto a otro aspecto importante que toma en cuenta es diseñar un programa voluntario de pasantías que promueva el traslado de los docentes con comprobada excelencia en las zonas y colegios que los necesitan, utilizando incentivos no financieros. ¿Qué significa esto? Que lo que hay que hacer es atender
o sea, mejorar la calidad educativa en zonas de alta vulnerabilidad o de alto riesgo, pero la realidad que encontramos es que el sistema de reclutamiento y selección de personal hace que los docentes en educación más bien huyan a estas zonas. Es decir, si a alguien le ofrecen una zona urbana marginal, inclusive puede desestimar el nombramiento, ¿verdad? Y no aceptarlo. Y eso resulta una situación compleja, ¿verdad? Más que todo, si tomamos en cuenta principios básicos de aquella pedagogía que estudiamos en los bloques de exposición, aquella pedagogía que se llama pedagogía social, que es un aspecto importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, analizar un poco qué pasa con el sistema precisamente de selección y de nombramientos en el ministerio que permite que las personas cuando vayan a zonas de alto riesgo no quieran ir, ¿verdad? No quieran ir a desarrollar su labor docente y social, recordando que también la educación es una acción social. Entonces, continuamos ahora con el siguiente tema que sería precisamente estructura y gestión del MEP, pero ya en la parte de la relación entre los actores y los niveles de gestión. Es decir, vamos a hablar aquí de los niveles de la educación, del nacional, del regional y del local. El MEP debe de conceder más autonomía a los centros educativos que muestran de manera sostenida en el tiempo indicadores de gestión y resultados favorables, para concentrar los recursos de apoyo a los centros educativos que evidencian rezagos. Es decir, aquí lo que se está diciendo, en concentrar más autonomía en los centros educativos que promueven de manera sostenida el tiempo indicadores de gestión, es decir, es de ir mejorando la calidad educativa en ciertos centros educativos que tienen un bajo nivel y en los que ya se van consolidando con el tiempo, hacen que esa calidad se mantenga y los sueltan un poquito más, por decirlo así, los liberan un poco más, ya no le dan tanto seguimiento para concentrarse en los centros educativos que tienen más necesidades y más baja calidad educativa, para ver cómo les ayudan para ir mejorando esa calidad educativa. Sin embargo, tomen en cuenta que eso es una estrategia, pero que esa calidad educativa baja en diferentes centros educativos por un montón de factores. Es complejo, es bastante complejo, porque realmente no se está generando un cambio estructural importante, sino que esta medida parece ser más para paliar situaciones que para realmente, que realmente no puede ser que no tenga los resultados necesariamente exitosos que se esperan, porque hay cuestiones estructurales que no cambian, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. El MEP debe promover redes de centros educativos cercanos para que trabajen de forma conjunta en planes de mejora bajo un enfoque que priorice el apoyo pedagógico, el trabajo colaborativo y la rendición de cuentas. Eliminar en las direcciones regionales e institucionales educativas la gran cantidad de funciones administrativas, la gran cantidad de trámites y reportes. En síntesis, la burocracia, que es una de las grandes problemáticas del Ministerio de Educación Pública. Finalmente, crear programas de formación permanente para directores de los centros educativos y supervisores para promover una mayor incidencia en la academia, en la pedagogía y en las instituciones educativas. Aquí lo que se está viendo claramente es que la función de los mandos medios, en este caso los directores, dejó de ser trascendental para la educación porque se concentra, más que todo, es una extensión de la administración educativa. Los directores se concentran en cuestiones de gestión, como arreglar la infraestructura, atender un montón de papeleo y otras situaciones, y abandonan la acción fundamental de la educación, que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, los directores han dejado de tener incidencia importante realmente en los aspectos pedagógicos, debido a que el sistema los absorbe en una cuestión que es como extender la administración a la escuela. Eso para que lo tomen en cuenta. Y como último aspecto, la situación de nuestra educación en general. Nuestro sistema educativo muestra resultados de baja calidad, así como poca capacidad de adaptación y mejora, de cara a enfrentar los desafíos del desarrollo humano y los retos de la cuarta revolución industrial. Vuelve a tomarse el tema de la cuarta revolución industrial y vemos cómo entonces
Esto va pensado precisamente en las políticas educativas, las políticas estatales y el currículum, es decir, en las políticas curricular también. Se toma entonces en cuenta los siguientes aspectos que tienen que ver con la situación actual en general de nuestra educación. Hay poca prioridad que tienen en la poca prioridad que tienen en la práctica los estudiantes dentro del sistema educativo. Es decir, el sistema no tiene como elemento principal realmente al estudiante. Las complejidades que tiene en su burocracia, en su estructura administrativa, hacen que no se concentren en lo principal, que son los estudiantes, sino que hay un montón de esfuerzos que se pierden y de dinero en recursos que se invierten en educación, que se pierden hacia lo principal que debería ser los estudiantes y su formación. Eso es básicamente lo que se manifiesta. La complicada estructura organizativa y la gobernanza del sistema ya indicada constituye un freno efectivo para la consolidación del financiamiento, la actualización curricular, la mejora salarial del personal docente, la reducción de la exclusión educativa y las brechas de acceso por zonas de ingreso para que puedan traducirse en mejoras generales en el acceso, calidad y pertinencia de la educación. Se privilegia lo administrativo frente a lo curricular. Los estilos jerárquicos son jerárquicos y rígidos. La inversión educativa, en cuanto a inversión educativa en relación con la mayor calidad y pertinencia educativa. Hay cambios para mejorar en esa relación. Quitar recursos al sistema público no es la decisión correcta. Es decir, lo que hay que hacer es canalizar de manera más eficiente recursos asignados en busca de innovación educativa y de cara a la cuarta revolución industrial. O sea, el informe lo que realmente está criticando es que no se trata de quitarle los recursos nunca están de más, ni tampoco son suficientes. Lo que están diciendo es que debe de aprovecharse mejor, ¿verdad? Pero no quitarle a la educación recursos. En este informe se propone transformar la docencia, la gestión educativa de modo disruptivo e innovador, cambiando la forma de acceder, la forma de hacer las cosas para obtener mejores resultados y maximizar el aprovechamiento de los recursos dedicados a la educación. Por lo tanto, propone también hacer transformaciones profundas a plazo corto para optimizar la inversión, la mejora en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la ampliación de la educación técnica. Viene aquí una fuerte mención que se hace a la educación técnica como elemento importante, aspecto que ya habíamos analizado en otra parte del curso. Estas son propuestas de cambio al sistema educativo, pero como comentario final quiero decirle que no necesariamente son cambios que responden a cambios de tipo estructural. Muchas gracias, tómenlo en cuenta y ahora continuamos con el bloque académico final.